Bueno, vimos método de Gauss, ¿sí? Que se puede aplicar a sistemas de ecuaciones lineales de cualquier dimensión. Y para eso habíamos dado una metodología general para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Y dentro de lo que dice Gauss, lo primero que vamos a hacer es escribir la matriz ampliada o de coeficientes, si fuera el caso homogéneo, reducir la matriz por filas a la forma escalonada y clasificar la solución. Y si el sistema es incompatible, terminamos de resolver. Si no fuera así, a partir de la matriz escalonada escribimos el sistema resolvente, sin los términos nulos ni las ecuaciones nulas, y si el sistema es compatible de determinado, despejamos las incógnitas, comenzando por la última ecuación, y continuamos, ¿sí?, sucesivamente con el despeje de incógnitas, hasta llegar al despejar la primera incógnita. O sea, comenzamos con la última y terminamos por último despejando la primera. Y luego de eso expresamos la solución como una n-upla, que es lo que dice acá. Si el sistema fuera compatible indeterminado, lo que hacemos es despejar las incógnitas principales en términos de las no principales, comenzando por la última ecuación, despejando la incógnita principal que se encuentra en esa ecuación, y continuamos con la anteúltima ecuación, despejando la incógnita principal que corresponda, ¿sí? Y para ello sustituimos por la incógnita, por el valor que hemos encontrado para la incógnita principal anterior, o sea, la última que habíamos calculado, y así sucesivamente hasta llegar a despejar la incógnita principal de la primera ecuación y sustituir todo lo que conocemos para que quede correctamente despejada. O sea, que quede incógnita principal en función de incógnitas no principales. Luego se reemplazan las incógnitas no principales por parámetros, luego se escribe la solución general y luego se obtienen, a partir de la solución general, soluciones particulares asignándole valores particulares a los parámetros. Entonces habíamos visto un ejemplo del método de Gauss, donde resolvíamos de esta forma, ¿sí?, donde el sistema es compatible determinado. Entonces, ¿qué observamos? Que uno puede escalonar, ¿sí?, convenientemente la matriz, ¿sí? No hay filas nulas. También resolvimos un sistema compatible indeterminado, donde nosotros vemos que al escalonar la matriz se produce alguna fila nula. Y luego vimos también un sistema de ecuaciones incompatibles, o sea que no tiene solución, donde comprobábamos, ¿sí?, que el rango de la matriz principal y de la ampliada eran distintos, entonces el sistema es incompatible. ¿Qué es lo que se produce en la última fila? Tenemos ceros para la matriz principal y algo distinto de cero, ¿sí?, para la matriz ampliada en la última fila. Entonces ahí concluimos que el sistema es incompatible. Vamos a abordar el tema del método de Gaussian. Pero para eso, bueno, vamos a repasar o ver las diferencias entre lo que es la matriz escalonada y la matriz reducida por filas. ¿Qué tienen en común? Que los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más hacia la derecha que en la fila anterior, y a esos elementos se los denomina elementos conductores. Las filas nulas, si existen, deben estar debajo de las no nulas. Y la matriz escalonada tiene forma similar a la matriz triangular superior. Decimos similar porque no necesariamente la matriz que escalonamos es cuadrada. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, tiene, si trazáramos una pseudo diagonal principal, ¿sí?, tiene ceros por debajo de esa diagonal, ¿sí?, y números distintos de cero por encima. Y bueno, en este caso, la última fila nula.
Si se trata de una matriz reducida por filas, ¿qué tenemos que agregar a esta idea de los elementos conductores y las filas nulas? Que en las columnas que corresponden a los elementos conductores, el resto de los elementos deben valer 0. Y los elementos conductores de cada fila deben valer 1. Cuando nosotros escalonamos matrices, los elementos conductores no necesariamente tienen que valer 1. A veces suele ser una cuestión de gusto hacerlos valer 1, ¿sí? Pero no necesariamente. En cambio, cuando hablamos de una matriz reducida por filas, los elementos conductores deben valer 1, ¿sí? Entonces nosotros decimos, vamos a reducir una matriz por filas, y entonces lo que vamos a hacer es encontrar matrices que tengan estas características que hemos enumerado. Los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que la fila anterior, son los elementos conductores y deben valer 1, y las columnas asociadas a los elementos conductores, ¿sí? Todos esos elementos asociados, todos los elementos de las columnas asociadas a los elementos conductores tienen que valer 0. Por ejemplo, en este caso, y por ejemplo, en este otro caso. Acá no hay elemento conductor, así que esta columna no tiene que valer 0, y en este caso tampoco. Bueno, entonces con estas ideas aplicaríamos o podríamos abordar el método de Gauss-Jordan. Porque ¿en qué difiere la metodología de Gauss-Jordan respecto de la de Gauss? En vez de buscar una matriz reducida escalonada, en Gauss buscamos una matriz reducida escalonada, en Gauss-Jordan que buscamos esta matriz reducida o este tipo de matriz reducida por filas. Y entonces la forma de despejar o de encontrar cuáles son las incógnitas principales no presentan la necesidad de ir de abajo hacia arriba, sino que directamente, ¿sí?, vamos renglón por renglón encontrando o despejando las incógnitas que necesitamos despejar. Ya sea que sea un sistema compatible determinado y directamente al sistema resolvente corresponde a las soluciones, o que el sistema sea compatible indeterminado y entonces necesitamos despejar incógnitas principales en función de las no principales, de cualquier forma vamos renglón por renglón y no hace falta ir de abajo hacia arriba. Profe, ¿sí? ¿Esa es la única diferencia entre los dos métodos? Sí, y ahora vamos a ver en toda la metodología que nosotros fuimos desarrollando, ¿sí?, que esa es la diferencia que tenemos entre los dos métodos. Como les había contado, de todos modos, a nivel computacional, este es mucho más eficiente. Nos da más trabajo reducir la matriz, pero no nos da tanto trabajo después resolver a partir del sistema resolvente, ¿sí? Acá, a partir del sistema resolvente, es como que hay que hacer despejes, sustituciones, etc. Entonces tiene más trabajo. Por acá yo vi que han preguntado algo, ¿sí? ¿Cómo se sabía cuáles eran las incógnitas principales? Ahora, como vamos a ver el método de Gauss-Jordan y volvemos a abordar el tema de las incógnitas principales, el despeje, etc., lo voy a explicar ahí. ¿Otras preguntas, chicos? Vamos entonces con la metodología. Los pasos así en forma general, ¿sí?, son prácticamente iguales a la anterior. Veamos cuáles son las similitudes y las diferencias. Por Gauss-Jordan podemos resolver tanto sistemas homogéneos como no homogéneos, al igual que con Gauss. Y además podemos resolver cualquier tipo de sistemas de ecuaciones lineales, es decir, de cualquier dimensión. Lo primero que hacemos es escribir la matriz ampliada o la matriz de coeficientes en el caso del sistema homogéneo. Como les había comentado la otra vez, pueden escribir la ampliada aunque el sistema sea homogéneo. Reducimos por filas la matriz y clasificamos la solución. Esto de reducir por filas la matriz
corresponde a Gauss-Jordan, reducir a la forma escalonada era lo que corresponde al método de Gauss. Esa es nuestra primera diferencia. Clasificar la solución, que era recurrir al teorema de Roger-Frobenius, ¿sí? Y ver si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada para saber si el sistema tiene solución, ¿sí? O no. Entonces, sabemos de antemano si el sistema va a ser compatible determinado, indeterminado, o si el sistema va a ser incompatible. Si al clasificar la solución el sistema es incompatible, entonces terminamos con la resolución que habíamos encarado. Si no es así, a partir de la matriz reducida por filas, vamos a escribir el sistema resolvente sin los términos nulos ni las ecuaciones nulas. Y si el sistema es compatible determinado, despejamos las incógnitas. Y por último, y luego vamos al paso 7, que es escribir la solución como una n-upla. Si el sistema es compatible indeterminado, despejamos las incógnitas principales en términos de las no principales, reemplazamos las incógnitas no principales por parámetros, escribimos la solución general como una n-upla y luego obtenemos soluciones particulares, ¿sí? Entonces, todo es igual menos que reducimos la matriz por filas y luego ¿qué hacemos? Simplemente despejamos las incógnitas, ¿sí? Si el sistema es compatible determinado, despejamos incógnitas, y si el sistema es compatible indeterminado, despejamos incógnitas principales en términos de las no principales, ¿sí? Y no hay que ir de abajo para arriba, ni sustituyendo por valores de incógnitas ya calculados. Bueno, entonces vamos a encarar el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Tenemos un sistema de ecuaciones lineales, en este caso es homogéneo o no homogéneo. No homogéneo. No homogéneo, muy bien. Escribimos la matriz ampliada. Leo por filas los coeficientes de la matriz principal. 1, 1, 1, primer fila. 1, menos 1, menos 1, segunda fila. 1, 1, menos 1, tercer fila. Ampliamos con la columna de términos independientes, 6, menos 4, 0. 6, menos 4, 0. Luego de eso, ¿qué hacemos? Reducimos la matriz por filas y nos queda esta matriz. Y vemos a través del teorema de Roger-Frobenius de clasificar la solución. Contamos cantidad de filas no nulas, 3. Ampliamos cantidad de filas no nulas, 3. Entonces, rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, es igual a 3. Cantidad de incógnitas. ¿Qué cantidad de incógnitas tenemos? Contamos cantidad de columnas. Cada columna corresponde a una incógnita. Como bien dijeron, 3. Como el rango es igual a la cantidad de incógnitas, el sistema es compatible determinado y tendrá solución única. ¿Cómo hacemos para escribir el sistema resolvente? ¿Sí? Acá tenemos un x1 más 0x2 más 0x3 es igual a 1. ¿Sí? Nosotros cuando escribimos el sistema resolvente, ¿qué dijimos? Que lo escribimos sin los términos nulos ni las ecuaciones nulas. Entonces simplemente, ¿qué nos va a quedar? x1 es igual a 1. Luego, ¿Profe? sí, Ahí es cuando habla sobre las incógnitas principales, ¿no? sí, en realidad cuando el sistema sea compatible indeterminado, ahí vamos a hablar de las incógnitas principales y no principales, así que en el siguiente ejemplo hablo de eso. Ah, ok. Seguimos con la segunda ecuación. Tenemos 0x1 más un x2
más 0x3, eso va a ser igual a 2. Entonces, no tengo en cuenta los términos nulos, me queda que x2 es igual a 2. Siempre tengan en cuenta que las incógnitas las miramos por columnas, ¿sí? Si miramos acá, ¿sí? Este sistema de ecuaciones, ¿sí? x1, x2, x3, son los que corresponden a las columnas, ¿sí? Nosotros vieron que trabajamos, todas las operaciones las hacemos por fila. ¿Por qué? La idea es no alterar las columnas, porque si intercambiamos columnas, ¿qué pasa? Cambiamos el orden de las incógnitas. Entonces, para evitar eso, obvio, uno puede tener cuidado e ir haciendo un seguimiento de cuál columna corresponde a qué incógnita, ¿sí? Pero para evitar ese tipo de problemas, por eso nosotros trabajamos siempre con operaciones elementales de fila, aunque las operaciones se pueden aplicar también a columnas. Entonces, siguiente, última ecuación. Nos queda 0x1 más 0x2 más 1x3 es igual a 3. No tengo en cuenta los términos nulos y entonces la última ecuación del sistema resolvente nos queda que x3 es igual a 3. Este es nuestro sistema resolvente, ya tenemos los valores de las incógnitas, entonces este paso no corresponde y pasamos al paso no corresponde parametrizar y pasamos a escribir la solución general como una n tuple, o sea, un conjunto ordenado de elementos. Ponemos x1, x2, x3 es igual respectivamente a 1, 2 y 3. Vamos a ver otro ejemplo de sistemas de ecuaciones lineales resueltos por Gauss-Jordan. Tenemos este sistema de ecuaciones, escribimos la matriz ampliada, voy diciendo por filas los coeficientes de la matriz principal, 1, 1, menos 1 para la primera fila, 3, menos 2, 4 para la segunda fila, 2, menos 3, 5 para la tercera fila. Términos independientes, lo escribimos como columna, 3, 1, menos 2. Tengo la matriz ampliada, lo que voy a hacer es reducir por filas esa matriz. Una vez reducida por filas, que obtengo esta matriz, aplico el teorema de Roger-Frobenius y cuento para la matriz principal cantidad de filas no nulas, ¿sí? Llego hasta la rayita beige. Entonces, una fila, dos filas no nulas. Rango de la matriz principal, 2. Amplío, cuento cantidad de filas no nulas, 2. Entonces, rango de la matriz ampliada, 2. Como los rangos de las matrices son iguales, entonces el sistema es compatible. Ahora, ¿cómo sé si es compatible determinado o indeterminado? Comparo con la cantidad de incógnitas que está vinculada a la cantidad de incógnitas a la cantidad de columnas que tiene la matriz principal. Entonces, tengo 1, 2, 3 incógnitas. Entonces, como 2 es menor que 3, el sistema es compatible, indeterminado, tendrá infinitas soluciones. Lo otro que ven, más allá de este análisis que nosotros tenemos en cuenta, ustedes ya ven una fila nula, ¿sí? Ya para la matriz ampliada es nula. Entonces, más allá de estos cálculos, ya saben también que el sistema va a ser como compatible indeterminado. Vamos a escribir entonces el sistema resolvente. El sistema resolvente que tiene ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos escribiendo la primera ecuación, ¿sí? Y entonces tenemos un x1 más 0x2 más 2 quintos x3 igual a 7 quintos. Entonces escribo la primera ecuación sin el término nulo. Segunda ecuación, tengo 0x1 más 1x2 menos 7 quintos x3 igual
a 8/5. Escribimos la segunda ecuación sin el término nulo. Y la ecuación nula, ¿sí? Que sería 0x1 más 0x2 más 0x3 igual a 0, ¿sí? No nos aporta nada 0 igual a 0, no la escribimos como parte del sistema resolvente. Por lo menos 0 igual a 0 no es una inconsistencia, es una igualdad que es verdadera, ¿sí? Entonces eso está muy bien, pero no nos aporta nada acá para resolver o encontrar las incógnitas, por eso no la escribimos. Entonces, este será nuestro sistema resolvente. Entonces tenemos incógnitas principales y no principales. ¿Cuáles son las incógnitas principales? Son para los elementos conductores, ¿sí? Tenemos para esta fila este elemento conductor, miramos a qué columna, ¿sí? La columna a qué incógnita corresponde. Entonces, el elemento conductor de esta fila corresponde a la incógnita x1. El elemento conductor de esta fila corresponde a la incógnita x2. Entonces, como estos son incógnitas asociadas a los elementos conductores de esta fila, ¿sí? Estas dos son las incógnitas principales, x1 y x2. Como en la fila 3 no hay elemento conductor, ¿qué pasa? X3 no está asociada a un elemento conductor, no es una incógnita principal, será una incógnita no principal. Entonces, ¿qué vamos a despejar? X1 y X2. Vamos tomando las ecuaciones y despejando, ¿sí? Despejamos X1 de la primera ecuación, X2 de la segunda ecuación. Entonces, x1 nos queda que es igual a 7/5 menos 2/5 x3. Y x2 va a ser igual a 8/5 más 7/5 x3. Entonces ya tengo despejadas las incógnitas principales en función de las no principales. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parametrizar. ¿Qué parametrizamos? La incógnita no principal. Entonces decimos que a x3 le asignamos un parámetro t. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A las dos ecuaciones donde dice x3 lo vamos a reemplazar por el parámetro. Y el parámetro decimos que asume los infinitos valores reales. Luego de eso, escribimos la solución general como una n-upla. Entonces, x1, x2, x3 será igual respectivamente a x1, ¿sí? Toma este valor, ¿sí? 7/5 menos 2/5 t. Lo ponemos en la posición para x1. x2, 8/5 más 7/5 t. Lo ponemos en la posición correspondiente a x2. Y x3 vale t, es igual a t. Entonces t va en esa posición. Ahora, la solución general la vamos a expresar como una suma, según los términos que tenemos acá. Entonces, términos sin parámetro, ¿sí? 7/5, 8/5, 0, porque acá no hay numerito solo, entonces 0. Entonces acá tenemos la terna correspondiente a x1, x2, x3, ¿sí? Donde no hay parámetro. Y luego agrupamos más, hacemos la suma, más el término con las incógnitas relacionadas a un parámetro. Entonces, con los resultados de las incógnitas relacionadas a un parámetro. Entonces ponemos menos 2/5, 7/5 y 1. Y todo eso multiplicado por t. En vez de poner t, t y t, ¿sí? Lo ponemos acá como un factor común. Este tipo de expresión nos va a permitir expresar las soluciones particulares y determinar las soluciones particulares muy fácilmente. Decimos, si t es igual a 0, entonces este término se anula y nos queda
que la solución x1, x2, x3 va a ser igual, ¿sí?, a esta tabla. Eso es lo que tenemos acá. Y si t es igual a 1, entonces multiplicamos por 1 cada uno de estos valores y realizamos la suma. 7 quintos menos 2 quintos es 5 quintos, 5 quintos es igual a 1. 8 quintos más 7 quintos es igual a 15 quintos, 15 dividido 3, 15 dividido 5 es igual a 3. Y 0 más 1 será igual a 1. Entonces hemos obtenido dos soluciones particulares, podríamos haber obtenido más. Esto lo van manejando según lo que van resolviendo la guía, lo que proponga la profesora en el práctico. Entonces, acá, cuando decimos despejar incógnitas principales, ¿sí?, que puede ser para resolver los puntos 4 y 5, ¿sí?, acá el sistema resolvente no viene despejado, ¿sí? Tenemos que despejar incógnitas principales en función de las no principales. Entonces tenemos que hacer un cálculo acá. En cambio, en el caso anterior, ¿qué pasaba? Cuando escribíamos el sistema resolvente, ya teníamos todo listo, ¿sí?, en este caso. Entonces, acá hace falta hacer algún cálculo, no, sería copiar esto que está acá, acá. Por eso acá dice que es igual que lo que quedó en el punto 3. Parametrizo x3, ¿por qué? Porque es la incógnita no principal. ¿Sí? X3, la incógnita es que X3 no está asociada o relacionada a un elemento conductor, ¿sí? Porque no hay elemento conductor en la fila 3 para que esta incógnita esté asociada a ese elemento conductor. Como no hay elemento conductor, ¿sí?, va a ser una incógnita no principal y hay que parametrizarla. Bueno, como decimos que t puede asumir los infinitos valores reales, ¿sí?, no vamos a sacar infinitas soluciones particulares. Simplemente decimos, bueno, si t asumiera el valor 0, ¿cuál sería el valor de las incógnitas para ese valor particular del parámetro? Entonces hemos reemplazado por un par de valores fáciles, porque bueno, estamos simplemente viendo cómo calculamos soluciones particulares, ¿sí? No lo estamos aplicando a un problema donde necesitáramos un valor especial del parámetro. Pasamos a ver otro ejemplo. Tenemos este sistema de ecuaciones lineales, escribimos la matriz ampliada, leo por filas los coeficientes de la matriz principal, 1, 1, 1, 1, primera fila, 1, menos 1, 2, menos 1, segunda fila, 2, 0, 3, 0, tercera fila, 0, 2, menos 1, 2, cuarta fila. Y ponemos los términos independientes correspondientes, 3, 0, 5 y 3. A partir de la matriz ampliada, asociada al sistema de ecuaciones lineales, reducimos la matriz por filas y determinamos la solución. Contamos cantidad de filas no nulas de la matriz principal, 2. Cantidad de filas no nulas de la matriz ampliada, 3. Como el rango de la matriz principal es 2 y el rango de la matriz ampliada es 3, los rangos son distintos y entonces decimos que el sistema ¿cómo va a ser? Incompatible. Exactamente, incompatible, el sistema no tiene solución, no tengo que seguir avanzando en ningún otro cálculo. Si por ejemplo tenemos este sistema de ecuaciones, escribimos la matriz de coeficientes, ¿sí? Leo por filas la matriz de los coeficientes de la matriz de coeficientes, 1, 1, 5, menos 4 para la primera fila, 2, 1, 7, menos 3 para la segunda fila,
Escribo la columna de los términos independientes, que no es necesario cuando el sistema es homogéneo, pueden escribirlo o no, como les sea más cómodo. Y reducimos la matriz por filas. Cuando reducimos por filas, contamos cantidad de filas no nulas de la matriz principal, 2, en un sistema homogéneo, ¿sí? En la matriz ampliada, agregar ceros, la cantidad de filas no nulas no varía, ¿sí? Entonces el rango de la matriz principal va a ser igual al rango de la matriz ampliada. Recuerden que un sistema de ecuaciones lineales homogéneo siempre tiene solución, o sea, que esto siempre se va a dar, rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, y es igual a 2. Entonces, tenemos que ver cómo es ese número respecto de la cantidad de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tiene este sistema? 4. 4. Entonces, 2 es menor que 4, ¿qué quiere decir? Que el sistema va a ser ¿cómo? Compatible indeterminado. Bien, compatible, indeterminado, tendrá infinitas soluciones. Entonces, voy a buscar el sistema resolvente a partir de la matriz reducida por filas. Entonces, primera ecuación. Tenemos en cuenta que cada columna corresponde a una incógnita. X1, X2, X3, X4. Entonces vamos viendo coeficiente por incógnita más coeficiente por incógnita, etc. Un X1 más 0X2 más 2X3 menos 2X4 igual a 0. Primera ecuación. Lo único que no incluí es el término nulo. Segunda ecuación. 0X1 más 1X2 más 3X3 más 1X4, eso será igual a 0. No incluí el término nulo. Entonces ya tenemos el sistema resolvente. Entonces, tenemos ¿cuántas incógnitas principales? ¿Qué incógnitas están asociadas a elementos conductores? Busco elemento conductor, miro la incógnita. ¿Qué incógnita tenemos? X1. Busco el siguiente elemento conductor, ¿a qué incógnita corresponde? X2. No tengo más elementos conductores, entonces X1 y X2, ¿cómo se llaman? ¿Qué son? Incógnitas principales. Perfecto. Tenemos dos incógnitas principales y dos incógnitas ¿cómo? No principales. No principales. Entonces despejamos X1 y X2, ¿sí? Incógnitas principales en función de las no principales. X1 la despejaré de la primera ecuación, X2 de la segunda ecuación. Entonces, X1 nos queda igual a menos 2X3 más 2X4. Y X2 nos va a quedar igual a menos 3X3 menos X4. Luego de hacer esto, ¿qué tenemos que hacer con X3 y X4? Parametrizar. Perfecto. Parametrizamos. Como son dos incógnitas no principales, necesitamos dos letritas, ¿sí? Una T, que es la que veníamos usando, y la otra que se usa habitualmente es S. Entonces, decimos que X3 es igual a T, que X4 es igual a S, y entonces donde dice X3, ponemos T. Donde dice X4, ponemos S. Y nos queda, ¿sí?, que X1 y X2 quedan de esta forma parametrizadas. En realidad quedan expresadas a través de parámetros, ¿no? Bueno, ambos parámetros, ¿qué valores pueden asumir? Los infinitos valores reales. Y a partir de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué escribimos? La solución general. La solución general como una n ultra. Entonces tenemos que x1 es menos 2t más s. Entonces x1 menos 2t más s. x2 menos 3t menos s. Entonces x2 menos 3t menos s. x3 es igual a t, ponemos t para x3,
y x4 es igual a s. Y luego de eso tenemos escrita la solución general. Vamos a escribir la solución general, pero como una suma. Y la suma va a estar determinada, ¿sí?, por los resultados obtenidos, pero según cada parámetro. Entonces, para el parámetro t que tenemos, menos 2, menos 3, acá 1 y acá 0. Menos 2, menos 3, 1, 0. Y para el parámetro s que tenemos 2, menos 1, 0s y 1s. Entonces lo escribimos de esa forma y luego de esto, tanto a t como a s, ¿qué le vamos a asignar? ¿Algunos de qué? De los infinitos valores que pueden tomar para encontrar las soluciones, ¿cuáles? Particulares. Exactamente. Entonces, por ejemplo, digo que t es igual a 0 y s igual a 1. Si t vale 0, este término se anula. Y s es igual a 1, ¿y qué me queda? De resultado esto, ¿sí? Respectivamente para x1, x2, x3 y x4. Entonces, acá tenemos ese resultado. Ahora cambio. Digo que t es igual a 1 y que s es igual a 0. Entonces, este término se anula y nos queda acá 1, entonces nos queda ¿qué cosa? Este resultado respectivamente para cada una de las incógnitas. Otro ejemplito. Tenemos este sistema de ecuaciones lineales. Escribimos la matriz principal con coeficientes 1 y 1 para la primera fila, 1 y menos 1 para la segunda fila. Matriz ampliada, agregamos los ceros o simplemente dejamos la matriz principal. Luego de eso, reducimos por filas y nos queda esta matriz. Decimos cantidad de filas no nulas, vemos que 2, o sea, el rango de la matriz principal va a ser igual al rango de la matriz ampliada, se cumple el teorema de Cauchy-Frobenius, decimos que el sistema va a ser ¿cómo? Compatible. Ahora, la cantidad de incógnitas, ¿cuánto es? 2. Como el rango es igual a la cantidad de incógnitas, es compatible determinado, que tendrá solución única. Entonces, vamos a escribir nuestro sistema resolvente. Entonces decimos, un x1 más 0x2 es igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que x1 es igual a 0. Y luego, 0x1 más 1x2 es igual a 0. Entonces nos queda que x2 es igual a 0. Esta es la solución trivial, ¿sí? Este es nuestro sistema resolvente. Cuando todas las incógnitas valen 0, decimos que esa corresponde a la solución trivial. Luego de eso, ¿sí?, ¿qué hacemos? Escribimos la solución general como una n-upla, donde x1, x2 es igual a 0. Y eso sería todo para un caso como este, ¿sí? Aunque la matriz fuera de otro orden, ¿sí?, podemos obtener una solución trivial, si es el caso, para ese sistema de ecuaciones lineales. Como yo ya les había comentado, nosotros seguimos esta metodología general, pero como ustedes están practicando, empezando a tomar un poco de ímpetu en la práctica, de reducir matrices y resolver los sistemas de ecuaciones lineales, porque el hecho de resolver los sistemas de ecuaciones lineales implica reducir matrices. Vamos a ver un video donde se hace la reducción de la matriz como para, ¿sí?, ampliar un poco a esa parte del cálculo que no estábamos realizando porque estábamos centrados en la interpretación del procedimiento respecto a la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Pero dentro del cual reducir la matriz es muy importante, porque si uno no reduce bien, después todo lo que sigue acá, todo esto que hacemos, no estaría correcto. El video que vamos a ver, ¿sí?, es este video, y recuerden que no necesariamente sigue nuestra metodología para
resolver el sistema de ecuaciones lineales, o sea, tal vez no lo explica desde el mismo lugar, pero sí lo que tiene este video que reduce la matriz en la forma en que nosotros se lo solemos dar, ¿sí? Que es buscar primero hacer en el elemento pivot 1, ¿sí? Y anular los elementos de la columna correspondiente, siguiente pivot, hacerlo 1, y luego anular los elementos de la columna correspondiente, y así sucesivamente. Entonces, vimos este video. El video no es un sistema de 4x4, es 3x3. Después tienen otro propuesto, ¿sí? De 3x3, que no sigue exactamente el mismo orden, pero también está muy bien explicado cómo reducir matrices. Y después tenemos un ejemplo de sistemas de ecuaciones lineales con un coeficiente que está como, bueno, sería un coeficiente o una letra que está como coeficiente dentro de los sistemas de ecuaciones lineales, pero no numéricos, ¿sí? Un coeficiente que puede ser un literal. Y después tienen un ejemplo de sistema de ecuaciones lineales, pero con una aplicación. También está bueno, como nosotros no vemos aplicaciones para los sistemas de ecuaciones lineales, bueno, un problema que no es complejo, ¿sí? Que tiene una aplicación, un problema, resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Esto de que podremos tener sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Donde en las ecuaciones haya coeficientes, se les suele decir parámetros, pero yo no quiero que confundan los parámetros con los parámetros que nosotros estamos usando cuando decimos que parametrizamos. Entonces, el sistema presenta constantes, tal vez es mejor para diferenciarlo de coeficientes. Entonces, ¿qué presenta? Letritas, ¿sí? Asociadas a las incógnitas o con los términos independientes, y o, ¿sí? Entonces, eso plantea un análisis o una discusión respecto de las soluciones del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esto puede se puede presentar a partir de resolver mediante el método de Gauss, ¿sí? Que sería este caso, y también partiendo de resolver con el método de Gauss-Jordan. Siempre se puede hacer una discusión, siempre que haya constantes, ¿sí? El sistema de ecuaciones lineales presente constantes de alguna forma, y entonces ver o analizar cómo va a ser el sistema según cómo sean esas constantes. Entonces, acá para ver el tema tienen un video, ¿sí? Y nosotros vamos a analizar este caso. Tenemos este sistema de ecuaciones lineales. Describimos la matriz ampliada, leo los coeficientes por fila, 1, menos 1, menos 1, A, para la primera fila, 1, 1, 1, 1 para la segunda fila, 1, menos 1, 1, menos 1 para la tercera fila, 1, 1, menos 1, 1 para la cuarta fila. Y los términos independientes, B0, 12 y menos 8. A partir de la matriz ampliada, determinamos la matriz reducida a la forma escalonada, porque estamos trabajando con el método de Gauss, y nos queda esta matriz. Entonces, la idea es analizar, ¿sí? ¿Qué tiene que ocurrir en esta última fila, particularmente con el elemento de esta posición y el elemento de esta posición, para que el sistema sea compatible determinado, incompatible o tenga infinitas soluciones, sea compatible determinado. Entonces, para que el sistema sea compatible determinado, ¿qué deberá pasar con el valor, ¿sí? Que asuma A en esta posición? ¿Cómo tendrá que ser? Nosotros ya hemos visto que si el sistema es compatible determinado, acá tendría que haber un valor distinto de 0 y no importa qué es lo que hay acá.
Si el sistema fuera compatible indeterminado, estos dos valores deberían ser 0 porque debería anularse ¿qué? Toda la fila. Y para que el sistema sea incompatible, entonces que el rango de la matriz principal sea distinto de la empleada, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber acá un 0 y acá un numerito distinto de 0. Entonces, pensando en todo eso, vamos a analizar, ¿sí? Si queremos que el sistema sea compatible, determinado, o sea, que exista una solución única, ¿qué tiene que pasar con el elemento de esta posición? Este elemento tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, si planteo que A más 1 sea distinto de 0, ¿qué tiene que pasar con este elemento? Puede ser cualquier valor real, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar si yo planteo que esto sea distinto de 0? El rango de la matriz principal va a ser igual al rango de la matriz ampliada y va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de incógnitas. Entonces, sistema compatible determinado. Entonces, planteamos que A más 1 tiene que ser distinto de 0, entonces A tiene que ser distinto de menos 1. Y B puede asumir cualquier valor real, ¿sí? Ya con que se esté cumpliendo esto, no importa qué valor asuma B. Tiene que ser cualquier valor real. Ahora, para que el sistema sea compatible indeterminado, es decir, que tenga infinitas soluciones, ¿qué tiene que pasar en la última fila de la matriz? Tiene que, bueno, A tiene que A tiene valer que, menos 1 y B puede valer cualquier cosa menos 4. Pero queremos que el sistema sea compatible indeterminado. Cuando vimos ejemplos del sistema compatible indeterminado, ¿qué pasaba con la fila? ¿Estaba llena de qué? ceros. Entendí. Cero. Todas ceros, exacto. Toda la fila debería tener ceros, porque así, ¿qué es lo que va a ocurrir? El rango de la matriz principal va a ser igual al rango de la matriz ampliada. Y va a ser como menor que la cantidad de incógnitas. Entonces, el elemento de esta posición tiene que valer 0 y el de esta otra también. ¿Sí? Entonces, planteamos que A más 1 tiene que ser igual a 0 y que B menos 4 tiene que ser igual a 0. Entonces A tiene que ser igual a menos 1 y B tiene que ser igual a 4. Y por último, si queremos que el sistema sea incompatible, tiene que ocurrir ¿qué cosa? Que el rango de la matriz principal sea distinto del rango de la matriz ampliada. Entonces, ¿cómo deberán ser los elementos, ¿sí? ¿Cuánto deberán valer los elementos de esas posiciones? ¿Qué tendríamos que plantear? El A más 1 sea 0. Que A Que A vale más menos 1 1 sea y que igual a B valga 0 4. y que ¿cómo? Acá en B, ¿cómo? Y que B sea mayor a 4 o distinto de 4. No sea Exactamente. 4. Claro, que no sea 4, está todo bien. O sea, por mayor no, porque no es la única opción, pero distinto de 4 o que no sea 4 es totalmente correcto. Entonces, planteamos que para que el sistema sea incompatible, ¿sí? A más 1 tiene que ser igual a 0 y B menos 4 distinto de 0. O sea que A tiene que ser igual a menos 1 y B tiene que ser distinto de 4. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? El rango de la matriz principal va a ser igual a 3, ¿sí? Porque acá vale 0, pero el rango de la matriz ampliada va a ser igual a 4. Entonces ahí el sistema va a ser incompatible, no tiene solución, ¿sí? Esto les va a Profe, aparecer, sí. una pregunta, ¿por qué menos 1? A igual a menos 1. En este último caso, Sí, nosotros planteamos que A más 1, que es lo que tenemos acá, sea igual a 0. Porque si acá se anula, ¿sí? El rango de la matriz principal, ¿a cuánto va a ser igual? A 3. Pero si esto no se anula, el rango de la matriz ampliada va a ser igual a 4. Y entonces vamos a tener el sistema incompatible. O sea, nosotros estamos viendo cuándo el sistema va a ser compatible determinado, indeterminado o incompatible, según valgan los elementos en esas posiciones, ¿sí? Entonces miro cuándo incompatible, y cuando acá tengo un 0,
y acá algo distinto de 0. Eso va a hacer que no se cumpla el teorema de Roger-Frobenius y entonces el sistema sea incompatible. ¿Quedó aclarado? Sí. Gracias, profe. Bueno, entonces, este ejemplito les doy yo. Tienen el otro en video que utiliza el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Pueden quedar cosas bastante más complicadas. Empezamos, como yo siempre les digo, con el ejemplito de sala de 2 para entender, y bueno, después se complican los cálculos, otras cosas. Pero si ustedes entienden esto, lo pueden llevar adelante tranquilamente. Más allá de hacer este análisis, se puede resolver el sistema de ecuaciones lineales. Tiene mayor complicación resolverlo porque, bueno, tenemos, aparte de las incógnitas, tenemos las constantes, ¿sí? Pero después se puede avanzar en resolver el sistema de ecuaciones lineales. Bueno, y acá tienen, ¿sí? Yo esto lo saqué de este video, ¿sí? Donde tienen toda la explicación. Yo quería hacer como recalcar esto. Me encantó este ejemplo, que no es complejo, pero les muestra todas las alternativas, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Y después esto, profe, se hace los siguientes pasos, ¿no? Como antes. Todo lo mismo, lo único que despejar tiene cierta complejidad.